Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al desafío del amor para parejas, como siempre su host Lindsay Maru, que les acompañarán en estas 40 semanas del desafío del amor. ¿Cómo estás, Maru? Bien. Maru, hemos atravesado fase uno y ahora fase 2 con los testimonios de muchas parejas que realmente han comenzado de una manera muy linda, han atravesado desiertos durísimos y luego han terminado con el desafío sabiendo que hay que continuar. Pero el día de hoy vamos a aprender cómo a veces hay parejas que comienzan muy mal, pero hay esperanza. Así que gracias a Dios por tu vida y por estar junto a mí en este desafío del amor. Sin más, comencemos. El día de hoy quiero presentarles una historia. Esta historia es en el tiempo de los jueces, cuando Israel hacía lo que bien le parecía. Un tiempo de oscuridad donde una familia de Judá, de Elimelech y Noemí, tienen que salir, pues hay hambre terrible en la región de Judea. Ellos viajan hasta la zona de Moab, tienen dos hijos, Kelión y Malón. Ellas se casan con mujeres extranjeras, moabitas, con una mujer llamada Ruth y otra llamada Orfa. Sin embargo, estos mueren, al igual que el esposo de Noemí, Elimelech. Y estas tres mujeres quedan viudas y en tierras extranjeras. Esta mujer llamada Noemí decide hablar con sus nueras y confrontarlas, decirles que ella no tiene más hijos para darles y que estando ellas jóvenes y según muchos de los historiadores y comentaristas de la Biblia, siendo ellas parte de la realeza de Moab, podrían volverse y casarse nuevamente. Ahora, algo interesante es que una de ellas, llamada Orfa, decide abandonar a su suegra, mientras que la otra, llamada Ruth, que justamente significa compañera fiel, decide quedarse y acompañarla y no abandonarla a su suerte, siendo ya esta mujer una mujer entrada en años, como lo es su suegra Noemí. Escuchan de que el Señor ha visitado Israel y deciden volver desde Moab hasta Belén. Imagínense en esto, llegan ellas, una ya sin hijos, con su esposo muerto y con una nuera que ha decidido acompañarla, pero que es moabita, un pueblo que es fruto de incesto, pagano, extranjero. Es lo mejor que pudo traerse de estas tierras. Imaginen este momento, es desgarrador. Llega el hambre, las asedia y Noemí no puede salir al campo. No puede ir a recoger en este tiempo la siega de la cebada, pero su nuera, o al menos esta amiga que le ha quedado, que es Ruth, decide salir a trabajar, decide salir a los campos y empezar a recoger los pequeños manojos que caen y que quedan en los bordes de los campos, pues su buena suegra y en este momento ya amiga o mentora Noemí le dice que el mandamiento de Levítico 19 dice que los extranjeros, las viudas y los huérfanos pueden recoger de lo que se cae de estas esquinas. Sin embargo, hay un hombre justo, de hecho, llamado Boaz, el dueño de todas estas tierras, un hombre rico, quien saluda de una forma muy característica a sus empleados, algo que en la Biblia no se había visto comúnmente. Los saluda y los bendice en el nombre del Dios de Israel, y sus siervos le responden igual. Vemos cómo es un hombre que teme y ama al Señor. Él nota que esta mujer que es diferente está recogiendo en su campo. Le cuentan un poco acerca de quién es esta mujer y cómo ha ido de mal en peor. Cómo de hecho perdió a su esposo, cómo perdió a su suegro, perdió a su cuñado y cómo de hecho ha venido sola con su suegra, o al menos ahora ya su amiga, para alimentarla, pues es entrada en años. Ella se pone delante de vos, le pide su favor y su gracia y misericordia para poder alimentar a la que es su amiga, su ex suegra y esta mujer entrada en años. Y realmente es cautivante saber cómo se refiere el mismo Boaz acerca de la historia de esta mujer, que entre comillas podríamos llamarla pagana, extranjera, y que simplemente ha sido despreciada. Eso dice Ruth capítulo 2 y verso 10. Dice, ella entonces se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vos responde y le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El testimonio de esta mujer llamada Ruth cautiva el corazón de este hombre justo llamado Boaz. Y aquel Boaz
que su palabra en hebreo significa firmeza o fuerza, vemos misericordia ante sus ojos. No solamente le permite recoger en su campo, sino que la ama. La ama con aquel amor que está escrito en la palabra, de amar a los extranjeros. Le permite estar con sus siervos, le permite recoger del campo y hace algo muy interesante. Le pide a sus siervos que dejen a propósito ramas cargadas de cebada en el camino de ella. Y a medida que ella va trabajando, se encuentran manojos completos y puede llevar a casa. Imaginen la sorpresa de Noemí, que pensaba que estaban muriendo de hambre y llega con una gran carga de cebada para poder alimentarse. Le cuenta un poco esta historia a esta mujer que pasó de ser su suegra, su amiga, a ser una mentora, alguien que la bendice, que le habla del Dios de Israel y le cuenta quién es este hombre, cómo este hombre es de hecho pariente y que podría redimirla como dice la palabra de Dios. Ella que lo ha conocido, ha visto el dulce corazón que tiene vos, cómo es soltero y cómo de hecho podría redimirla. También recibe gran consejo de parte de Noemí y le dice, ve, búscalo en el campo. Sí, cuando él ya esté por descansar, haz un acto que hacen las siervos, que hacen de hecho considerado muchos de los animales que acompañan a sus siervos fielmente el dormir junto a sus pies. Y es lo que esta mujer hace. Y algo interesante es que el consejo de Noemí no es que lo seduzca, no es que se acueste con él, simplemente es que se pose así junto a sus pies. En medio de la noche se despierta este hombre y encuentra a una mujer a sus pies y se asusta como cualquiera de nosotros lo haría. Y dice, ¿qué hace aquí una mujer joven como tú y esto? Y ella le cuenta el deseo de ser redimida. Ella me gustaría pensar que le cuenta cómo ha conocido su corazón y qué deseos tendría de que un hombre así como él se cruce en su camino. Y si esta historia no terminara de impactarme más, dice en Ruth capítulo 3 y verso 10, y él le dijo, bendita seas tú por el Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Este comentario se hace porque dentro de la tradición se enseña que Ruth era princesa de Moab y podía adquirir estos dotes como para poder ser vuelta a comprar o volverse a casar con jóvenes o príncipes. Sigue diciendo en el verso 11, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces podemos ver cómo realmente una mujer que empezó una vida terriblemente mal, que no ha conocido más que desolación, encuentra la característica de un buen hombre. Un hombre que enseña la palabra, un hombre que la vive, un hombre que realmente está un poco más centrado en años que ella, pero la deslumbra, no solamente que ame a Dios, sino que ha mostrado carácter, porque nunca se aprovechó de ella, sino que ha buscado honrarla. De hecho, en los siguientes versos, él le dice que ya es tarde, que se quede, pero que él no la va a tocar para que al día siguiente, temprano ella, vuelva con su suegra Noemí y que él la redimiría. Es un hombre que no se aprovecha, es un hombre que realmente es un hombre justo. Entonces veamos cómo él pudo ver en ella mucho más que una extranjera, viuda de un pueblo pagano, pobre. Él vio una mujer virtuosa, una mujer trabajadora, una mujer que, lo dice la escritura, no tuvo temor hasta trabajar a largas horas de la noche sacando el grano para alimentar a una mujer que no tendría responsabilidades con ella, porque ya ni siquiera está casado con su hijo porque es viuda. Es ese corazón que vio vos en Noemí y le pareció suficiente para casarse. Wow, es simplemente maravilloso. Ahora, mujeres, ¿listas para que esta mujer virtuosa, como lo dice vos, les dé consejos? Bienvenidos a los 4 consejos de Ruth para las mujeres. Consejo número 1 de Ruth, apártate de tu pasado, camina hacia tu futuro. Ruth era moabita, venía de un pasado de incesto, venía de una vergüenza, de saber que era descendiente de relaciones sexuales de un padre con sus hijas. Ser moabita, como lo veremos más adelante, es considerado dañar la heredad por encontrarse cerca inclusive de una extranjera de este tipo. Sin embargo, ella decidió decirle adiós
al matrimonio de sus padres. ¿A qué debemos decirle adiós nosotros? A lo que nos está haciendo daño. Y muchas veces eso tiene que ver con los ejemplos o los modelos que hemos venido escuchando. Ella se apartó de su pasado y caminó hacia su futuro. Eso está escrito. Cuando ella dice, no me ruegues que te deje, porque a donde quiera que fueras iré yo, y donde quieras que viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ruth le dice esto a las mujeres. Le dije adiós a mi pasado, a la idolatría, a la familia, tierra y todo lo que me llevaba a vivir en contra de Dios. Se cuenta rápido, pero si lo que dice la tradición es verdad, ella estaba diciéndole adiós inclusive a sus privilegios de ser princesa de Moab. Ella prefirió contarse como viuda y sierva en Israel bajo el Dios Todopoderoso que ser princesa en medio de un pueblo pagano. ¿Cómo no escuchar a una mujer que nos dice, no sigas el ejemplo de tus padres si no es de bendición? Aprende a bendecirlos, pero apártate de tu pasado, camina hacia tu futuro. Segundo consejo de Ruth para las mujeres, elige bien de quién te rodeas. Eso te definirá. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth 1:22. Miren lo que dice Ruth. El comienzo de mi camino de bendición empezó de la mano de una mujer sabia, una que me animaba a seguir a Dios. ¿De qué mujer sabia te rodeas, mujer? Esa pregunta les hace a ustedes, Ruth. ¿Sí? Ahora, esta mujer sabia, Noemí, no solo era sabia en ayudarle a dejar los ídolos, en ser una esposa atenta, ¿sí? Y dando ese ejemplo a su sierva o a su nuera Ruth, sino que fue sabia Noemí enseñarle hasta los tiempos, sabiendo que era el comienzo de la siega, el mejor momento para que aquellas viudas extranjeras tuviesen pan, como lo dice el mandamiento de Levítico 19. Luego le haría notar que un varón que le convenía era vos. Le mostró cuál era el mejor camino hacia el corazón de vos. Fue una mentora Noemí que la guió al camino de la rectitud. Pasó de ser la mujer más pobre y menospreciada, Ruth, a ser la esposa del hombre más rico e influyente de la región. ¿Por qué? Porque supo escuchar un buen consejo de una mujer sabia. Atención, mujeres. Ella no buscó consejo del pastor. Atención, mujeres. Ella no buscó consejo de un hermanito. Atención, mujeres. Ella no anduvo buscando consejo del marido o de un varón. Ella buscó consejo en una mujer sabia y prudente. Y lo voy a decir esto directamente a este grupo al cual puedo servir, a esta comunidad. ¿Sí? Yo no tengo nada que hacer aconsejando a una mujer que no sea la mía, a no ser que yo esté junto con ella haciendo una consejería en pareja, a no ser que sea a través del grupo de mujeres de oración donde mi madre está liderando. Por eso cuando muchas veces me han llegado mensajes, les refiero directamente al grupo de mujeres, porque varones, no tenemos nada que hacer nosotros aconsejando a una mujer, ni nosotros como varones estarle pidiendo consejo a una tampoco, ¿sí? Pero ¿qué pasa hoy en día cuando el consejero es un hombre? Voy al mundo, como médico se los puedo decir. La cantidad de historias de la famosa mujer que se siente triste porque su esposo no la trata bien y va al psicólogo y termina teniendo una aventura con este terapeuta. De esas historias estamos llenas. Y si no terminan de esa forma, terminan tal vez con un consejo errado. Porque no te engañes, los hombres también les encanta el chisme. A los hombres también les encanta hablar de cosas que no deberían hablarse. Entonces, no es ese lugar. Aún peor, no se diga entre aquellos que buscan de mejores amigos, ni a una mujer ni a un hombre, sino algo que está en medio. Aún peores consejos vas a recibir de alguien que ni siquiera se identifica con estos grupos. Entonces, elige una mujer que no sea chismosa. Elige mujer a alguien que te hable menos y te escuche más. Alguien que te lleve a la palabra de Dios. Alguien que tenga más experiencia que tú. Yo le quiero preguntar hoy a mi esposa, Maru, ¿tú tuviste una buena mentora? Cuéntanos, ¿quién fue tu amiga? ¿Quién fue tu Noemí? ¿Quién te hizo esperar?
por el hombre de tu vida, tu mamá. Entonces, qué bendición, y ahí me quiero referir como cuál debe ser esa primera mentora, debe ser la madre. Ahora, cuando tu madre tiene problemas y sufre de nervios y toma pastillas y no puede con su propia vida, pues tal vez no es la persona ideal, claramente. Pero sí, dentro de la misma comunidad, ir buscando a alguien que sea de testimonio, de preferencia alguien que tenga más experiencia, que sea mayor que tú, que tenga testimonio y que obviamente sea una mujer para que pueda acompañarte. Seguramente, Maru, en muchos aspectos de tu vida, donde te sentiste perdida, donde sentiste que tal vez no sabías cuál era el mejor camino, estuvo tu mamá. Y por lo que me has contado, el consejo de ella nunca fue impositivo. Siempre te dijo cuál era el mejor camino y te ayudó con las decisiones. Y fue una mujer sabia que te acompañó. Tú has tenido la bendición de tener esa Noemí en tu vida, que no muchos tuvimos y que no podremos tener tal vez aún, pero sí podemos orar para que Dios ponga en tu camino, además de tu esposo o mujer, una compañera, una sierva, una mujer de Dios, que pueda aconsejarte de manera correcta, si así también lo necesitas. Qué buen consejo. Segundo consejo que nos da Ruth para las mujeres. 3. Mantente fiel y trabajando para Dios. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Ruth capítulo 2 y verso 17. Dice Ruth, las mujeres constantemente trabajamos hasta muy tarde, pensando que tal vez no seremos reconocidas por nuestra labor, pero no es así. Yo soy la prueba de ello. Sigue adelante. Eso quiere decir que el reconocimiento no solamente que proviene de parte de Dios, sino es un reconocimiento al cual nos exhorta como esposos a que tengamos por nuestra esposa, que reconozcamos constantemente el esfuerzo que hace. Y yo anhelo ser ese tipo de hombre que pueda exaltarte constantemente hasta llegar al punto de avergonzarte delante de las personas por lo bendecido que soy de tener una mujer como tú al lado. Pero en caso de que alguien no tenga ese reconocimiento, en caso de que alguien esté sufriendo por ello, quiero recordarle que al igual que Ruth, siga trabajando para hacer las cosas para Dios y no para los hombres, porque Ruth sería recompensada, porque su recompensa no la esperaría por parte de un hombre, porque su dependencia no estaría en un humano, sino en el Dios que está a su favor. Consejo número 4 y último de Ruth para las mujeres. Confía, no pierdas la esperanza. Vos tomó a Ruth y el Señor le dio que concibiese un hijo llamado Bet, padre de Isaí, padre de David. Ruth 4, 13, 22. Y sabemos que generaciones después de ese linaje vendría el Mesías. O sea que confiar y no perder la esperanza realmente tiene sentido. Y miren ustedes cómo Ruth hasta el día de hoy no sabe que aquella muchacha pagana, fruto de un incesto de un padre con sus hijos, proveniente de un lugar idólatra, que quedó viuda, pero que encontró en el Señor su refugio, que no le importó dejar padre, madre, tierras, inclusive hasta dones, tal vez dotes, privilegios. Fue una tierra que tal vez no era la suya, pero la tomó para sí, que confió y creyó en una mujer que le aconsejó bien, vendría de su linaje el Redentor del mundo. Entonces, si en algún momento te sientes como Ruth, te sientes despreciada, te sientes abandonada, te sientes que parece que todo se volvió en tu contra, ánimo. Ánimo porque tal vez aunque tus ojos no alcancen a ver, tu corazón un día despertará sabiendo de que tu esfuerzo valió la pena y que el Señor jamás, jamás ha defraudado a ninguno de aquellos que confiarán en Él. Por eso nos dice nuestra querida Ruth, no pierdas la esperanza. Yo, una extranjera, fruto de incesto, viuda, pobre, despreciada, clamé, decidí seguir al Señor, me rodeé de gente que le ama y me bendijo. Solo debes confiar. Gracias, Ruth, por estos maravillosos consejos. Y es momento de escuchar, caballeros, 3 consejos de voz para los varones. Un varón justo. Estos consejos son de voz para vos. Gracias, esposa mía. Primer consejo, firme, pero misericordioso.
Esa debe ser tu firma. Vos, dijo a Ruth, no te vayas a otro campo. Aquí estará junto a mis criadas. Yo he mandado que no te molesten. Ruth capítulo 2 y verso 8. Miren lo que vos nos dice. Mi nombre significa firmeza, pero la misericordia debe ser nuestro apellido. Mantente humilde con tu pareja. Recuerden que humildad es fuerza bajo control. Mantente complaciente con sus necesidades. Trátala como a vaso frágil. Así debemos pensar de nuestra esposa. Entre más frágil es un vaso, más elegante es, pero debemos ser cuidadosos. Debemos sostenerla con firmeza, pero con mucho cuidado. No la podemos apretar mucho porque le duele, porque llora enseguida, pero es porque es frágil, porque debemos tener cuidado de que no se rompa. Así es nuestra esposa. Debe ser así el tacto con ella, firme pero suave. Sé cuidadoso como le hablas. No seas áspero con ella. Piensa antes de hablarle, porque podrías marcar su corazón. Mira sus necesidades. Ey, y no solo las económicas, de las cuales tenemos que tener más que clara, porque ella realmente lo necesita. Pero también hablo de las afectivas, también hablo de atención, también hablo inclusive de hacerse cargo del hogar, de entender que no le ayudamos a nuestra esposa en el hogar, sino que las responsabilidades deben ser compartidas. Qué buen consejo que nos da Ruth, qué buen consejo que nos da vos para los varones. Segundo consejo de vos, para vos, anima a tu esposa, dale propósito. Vos le dijo a Ruth, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth capítulo 2 y verso 12. Vos nos dice, a veces queremos vivir en justicia, pero la más importante e inmediata está en tu casa. ¿Ya honraste a tu esposa y diste la remuneración de parte de Dios que ella merece? Porque si leemos este pasaje de Ruth capítulo 2 y verso 12, él dice, tu remuneración se ha cumplido de parte de Dios. Pero ¿quién le pagaba a Ruth? Era vos, porque ella pasó a ser criada de vos. Quiere decir que él entendía como esposo lo que dice el apóstol Pablo, tratarlas como vaso frágil, como coherederas del reino de la gracia. Él entendió que ella tenía una remuneración que cobrar y que la recibiría de parte de él. Qué importante como hombres que entendamos esto. La pregunta es para los varones que están aquí. Atención, varones. Vos les está preguntando, ¿estás remunerando a tu esposa? ¿Sí? ¿Estás recompensando el trabajo que hace? ¿Estás diciéndole, amor, mensualmente vamos a destinar esto para lo que necesites? O tal vez ella necesita algo y somos los primeros en decir no. ¿O qué tal reconocer públicamente el agradecimiento que ella merece por todo el esfuerzo que ella hace? ¿Qué tal si no estás remunerándole? Por lo menos no le pagues mal. No te quejes de ella, ni hables mal de ella en público, ni la deshonres delante de los demás. Sino sé el primero que está para abrazarla, para tomarle y decirle, tú y yo contra el mundo somos mayoría. Eso ya es suficiente. Qué buen consejo el que nos da vos, de animarla y de darle propósito. El tercer y último consejo que nos da vos a los varones es, nunca tomes ventaja. Sé un hombre. Qué llamada de atención que nos da. Pasa aquí la noche, le dijo a Ruth, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Descansa hasta la mañana. Eso está escrito en Ruth, capítulo 13 y verso 13. Él no se aprovechó de la necesidad de ella. Él no le dijo, bueno, acuéstate conmigo, sé mi mujer y luego mañana vemos. Él quiso hacer las cosas bien. Él la honró. Hoy en día, el conocer a una madre soltera, una madre viuda, o una mujer que ha pasado necesidad, una mujer que ya ha tenido marido, son flanco y son flechas de perversos, de depravados que no las honran. Pero vemos en vos un hombre que pudo haber elegido cualquier mujer. Eligió a ella, eligió a Ruth y la eligió para honrarla.
¿Qué nos dice vos en este último consejo? Un hombre no exige respeto. Es la actitud de un hombre quien se lo gana. Hazte merecedor del respeto. No solo le abras la puerta, ábrele la Biblia. Entonces vemos como vos era un caballero cabal en todos los aspectos. No solamente era amable de abrir una puerta, de darle de comer, de dejarle espigas para que ella se pudiera servir. No, él también entendió de que era la palabra de Dios lo que tenía que mostrarle. Y qué mejor con el testimonio de no tocarla, de honrarla. Tal vez, y solo tal vez, esta mujer Ruth provenía de un pueblo de una impureza sexual terrible, que es lo que se comenta del pueblo de Moab, y conoce a alguien de Judá que es íntegro en todo momento, alguien que la honra, la remunera, o qué crees que ya no se daba cuenta cuando encontraba las espigas todas cargadas justamente en su camino. ¿Cómo no nos invita a eso como esposos? Hacer lo mismo con nuestra esposa. Que se te caiga la billetera mientras ella vaya caminando. Déjale que se caigan los dólares ahí detrás y déjale que ella recoja como la buena espiga que también recogía Ruth. Claro que sí. Que se te caigan las entradas del cine, ¿sí? Que se te caiga todo lo que ella necesita. ¿Por qué no hacerlo también? ¿Por qué no honrarla de esa manera? ¿Y por qué no aquella noche, tal vez cuando no se siente bien, decirle, bueno, estás bien, descansa, nos veremos en la mañana? Eso también es lo que nos muestra vos. Nunca tomes ventaja. Sé un hombre. Wow. Parece que a vos realmente ha tomado muy a pecho lo que es ser un hombre. Nos habla de que no solamente es proveer dinero, proveer palabra, proveer fe, ¿sí? Sino que cuando podamos y tengamos toda la oportunidad de poder decirle a una mujer, a nuestra mujer, te lo dije, nos guardemos eso, no abrir la boca. Parece que eso también es ser un hombre, el controlar nuestros impulsos y no decirle, bueno, haces lo que quieres, claro, eso te pasa porque no me obedeces, porque no respetas al hombre que soy. Caballero, te doy un consejo para ir ganando el respeto cada vez más. Haz como que no la necesitas. ¿En qué aspecto? Arreglas tus cosas. No andes gritando, ¿dónde están mis zapatos? Lava el plato que usas. Baja la tapa del baño. Son cosas que van mostrando de que vamos entendiendo y madurando como hombres. Algunos nos ha tocado aprender tarde, a los 35 años. Otros tal vez están recién casados y lo pueden aprender ahora. Otros tal vez tienen 70 y siguen peleando lo mismo con la mujer y siguen perdiendo las llaves y no encontrando su ropa. Pero nunca es tarde. Vemos como hombres como vos, que son entrados en años. ¿Qué tal Jacob con su historia con 77 o Isaac con 40 años? No hay edad para que podamos empezar a ser los hombres que debemos ganarnos el respeto, no solamente porque proveemos de la casa, porque somos hombres fieles, sino porque cada vez menos ponemos cargas sobre nuestra esposa, porque cada vez más la honramos y andamos dejando aquellas espigas cargadas que tanto le gustan y que le traen felicidad. Gracias vos y Ruth por sus consejos. Sin embargo, quieren terminar ellos dándonos un tiempo de intimidad, un tiempo de consejos entre los dos, Ruth y vos, con ustedes. Es Ruth la que empieza diciéndonos, un terrible pasado me perseguía, viuda, extranjera, pobre. Así me conoció vos. Gracias por recibirme, le dice a su esposo, y honrarme delante de todos. Eres un varón justo. Miren lo que replica vos. Solamente abrí los ojos y reconocí la mujer virtuosa que eres. Lo que hiciste por tu suegra cuando pudiendo abandonarla, la cuidaste y trabajaste duro para alimentarla. Me dejó sin palabras. Tu fidelidad, cualidad de una gran esposa. Que el Señor bendiga nuestras generaciones, que tenga misericordia de nosotros. Replica Ruth, que de mi vientre salgan varones conforme al corazón del Señor, como tú vos. Miren lo que nos dice nuestras queridas parejas, nuestros padres. No se rindan, hijos míos. Dios puede volver posible lo imposible, a pesar de que ello pueda ser un desafío. Para terminar, vamos a hacer nuestro compromiso. Un compromiso que vamos a hacer de la mano de esta hermosa pareja que el día de hoy nos ha acompañado. Me comprometo a apartarme de mi pasado,
y de todo lo que me recuerde ello. Es preferible volver a empezar junto al Señor que vivir en la comodidad sin Él. Probablemente esta era la opción que tenía Ruth, haber sido princesa de Moab, volverse a su vida. Pero ella prefirió un desierto con el Señor que un aparente paraíso sin Él. Es momento que nos comprometamos a apartarnos de nuestro pasado y de todo lo que tenga un rastro de ello. El segundo compromiso es a mirar con bondad y misericordia a mi pareja. Su pasado no debe detenerme. Yo debo mostrarle un futuro diferente. Ruth no conocía lo que era un verdadero varón. Ruth no conocía lo que era un siervo del Señor. Tal vez no conoció lo que era la paternidad, la maternidad, la amistad. Y todo eso lo conoció en figura de Noemí y más que nada de su esposo, vos. Qué importante cuando nosotros podemos ser lo que a nuestra esposa o esposo falta. Qué importante es que, por ejemplo, mi esposa conozca en mí una verdadera amistad, pues solo la conocía de parte de su mamá. Qué importante que yo pueda conocer en la figura de mi esposa la pureza que no pude conocer en la figura de mi familia. Qué importante cuando el otro puede ser aquello que yo necesite. Pero eso empieza cuando miramos con bondad y misericordia a nuestra pareja, como lo hizo vos, que no se detuvo al ver todo lo que era o había sido Ruth, sino todo lo que ella quería y anhelaba ser. Último consejo, último compromiso. A animar a mi cónyuge, darle propósito. Ninguna de nuestras ocupaciones tiene el valor del regalo llamado matrimonio. Y eso lo entendió muy bien vos, cuando pudiendo casarse con una mujer que tenía mejor estatus económico, o tal vez como lo pensó aquel otro pariente con el que pudo casarse Ruth. Sin embargo, ese pariente pensó en que no quería dañar su herencia, su heredad. Él pensaba, tal vez mejor con una mujer que viniese de una mejor familia, de una mejor tierra, que tuviese algo que heredar. Mientras que realmente vos pudo ver en su cónyuge el darle propósito, en animarla. No hay nada que tenga más valor en la vida que lo que tienes llamado matrimonio. Dentro de 100 años, ninguna de tus posesiones las tendrás. Ninguna de las cosas que aparentemente dicen ser tuyas permanecerá, pero el testimonio de tu matrimonio será lo único que acompañará a tus generaciones. Gracias a vos y a Ruth por acompañarnos. Es momento de firmar los compromisos. Recuerden, recuerden que esto no significa que no se equivocan, significa que volverán a intentarlo cada día de sus vidas. Y esto significa el día de hoy, si llegaste con problemas, con dificultades a este momento, pero sabes que es un desafío y que te comprometiste, entonces no quieres seguir a tu corazón, sino que quieres guiarlo. Entonces por eso estás aquí. Recuerda que cada uno de los compromisos que hemos hecho no significa que no nos vamos a equivocar, sino que volveremos a intentarlo cada día de nuestras vidas. Es momento de orar por estos compromisos. Amado Señor, gracias por la familia, por el matrimonio, por la esposa, por el esposo, Señor. Gracias porque nos has dado consejo a través de estos matrimonios que están recorriendo la Biblia, que nos hablan. Porque no necesitamos palabras de hombre, no necesitamos libros de autoayuda ni consejos que provienen del mundo. Necesitamos tu palabra, leerla con claridad y darle sentido. Gracias, Señor, por tu consejo y por tu amor, y porque tú nunca desististe de nosotros. Gracias, Padre, te damos, y en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Recuerde que esto no es sencillo, porque esto es un desafío, el desafío del amor. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.